buen día. La palabra del Señor está en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 8. Bendiga a su siervo, Rey de Gloria, bendiga a Jesús. Salmo 4. 138, versículo 8, Salmo de David. Amén. Bendito y alabado es usted para siempre, bendito Dios. Y poderoso, Dios a su Hijo Padre con poder. Gloria a Dios para siempre, amén. Amén. Lleva por su título acción de gracia por el favor de Jehová. Amén. Salmo 138, versículo 8. Dice así. Damos lectura como estamos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararé la obra de tus manos. No desampararé las obras de tus manos. Amén. Que Dios le guarde. Amén. Padre, su servicio, con respeto al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios soberano, su palabra ha sido leída, Dios mío, Señor amado, Dios del cielo. Rogamos, Señor, que usted destape nuestros oídos, que usted nos suministre, habla la fuerza de su palabra. Vivifíquenos, Señor amado, conforme su voluntad, Dios mío, Señor, conforme a la necesidad de nuestras almas, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Señor amado, rogamos su bendición a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Es una palabra mayormente de bendición. Amén. Bueno, que todas las palabras de bendición, sea de la manera que sea exhortada o dirigida al pueblo del Señor, la palabra del Señor es bendita. Amén. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. O sea, la palabra del Señor está el poder del Señor. Gloria a Dios. En el logo, la palabra nación, amén. Que Dios le bendiga. Amén. Aquí un salmo inspirado por el salmista David. Salmista David era un levita, era un adorador del Señor. Y era rey de Israel también, amén. Que Dios le bendiga. O sea, llegó a ser rey de Israel, pero era un adorador en su intimidad. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Y pudimos ver que Jehová cumplirá su propósito. O sea, hay un propósito del Señor. Usted y yo estábamos antes de la fundación del mundo en los pensamientos del Señor, en el propósito del Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Y Dios va a cumplir su propósito cuando usted escucha esta palabra. O sea, es una palabra que el pueblo del Señor tiene que estar convencido que Dios lo llamó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es fundamental estar convencido que usted recibió el llamado del Señor. Bendito Dios. Y no lo llamó hombre alguno ni mujer alguna al Evangelio de Jesucristo, Gloria a Dios para sino que usted siempre. recibió el llamado del Señor. Poderoso. Y en los planes del Señor está el propósito del Señor. Está, o sea, Dios para algo lo tiene usted útil dentro de la obra del Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Porque está en el propósito, está en los planes del Señor, que usted pueda trabajar al Señor. Por ejemplo, pudimos ver en el propósito del Señor la vida de Jeremías, cuando le dice: en el vientre te conocí, Bendito Dios. antes que nacieses te santifiqué. Y el salmista David en una oportunidad dice: mi embrión vieron tus ojos. Que Dios le bendiga. Gloria a O Dios. sea, en el vientre te conocí, antes que se naciese te santifiqué y te di como profeta a las naciones. Gracias. Ah, Señor, si no sé hablar, Bendito soy Dios. un niño. No digas que soy un niño, le dice el Señor, porque a todo lo que yo te diga, hablarás tú. Que Dios le bendiga. Amén. O sea, en cierta oportunidad Dios quiere formar en el propósito del Señor.
como un hombre del Señor, como una mujer del Señor al hombre del Señor o a la mujer del Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Pero hay que dejarse desarrollar por el Señor. Bendito. ¿Me entienden? Porque hay un propósito. Así es. O sea, a usted Dios no lo llamó para estar en la banca, no lo llamó para poder estar quieto dentro de la obra del Señor, Bendito Dios. sino que a recrearse en la presencia del Señor. Y cuando Jeremías decía, yo soy un niño, y si usted lee la historia de Jeremías, después ya no se mostraba como un niño. Bendito Dios. ¿Me entienden? No se habla, ya no decía eso, sino que tuvo una relación íntima con el Dios Todopoderoso, Alabado sea. con el soberano, con el Dios invisible. Tuvo un encuentro con este Dios maravilloso, y Bendito ya Dios. cuando Dios lo mandaba, él obedecía. Bendito Y Dios. no iba a cualquier lado, sino que iba a los príncipes de Israel. O sea, su hijo, rey Y de muchas gloria. veces Jeremías, en el propósito del Señor, Santo eres para siempre. no era muy amado de parte de los príncipes de Bendito Israel, Dios, amén. sino que era aborrecido Jeremías. Es verdad, Señor. Recibía afrenta y persecución por lo que él declaraba. Así es, Señor, amén. Y muchas veces Bendito. estuvo en la cepa o estuvo en medio del lodo, porque lo aislaban a Jeremías en muchas ocasiones, lo aislaron. ¿Me entienden? Pero estaba el propósito del Señor en él. Bendito. Que Dios le bendiga. Amén. Ya es necesario creer que hay un propósito del Sí, Señor. amén. Sea el llamado del Señor, que Dios lo llamó y que Dios tiene un propósito con usted. Amén. Que usted no está de balde en el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Y pudimos ver en una palabra que yo creo que es de bendición. Bendiga. Para mí es de bendición. Jehová cumplirá su propósito en mí. Aleluya. O sea, el salmista David lo hablaba y lo declaraba con convicción, con certeza, con seguridad. O sea, en parte hablamos y en parte Profetizamos, aleluya. profetizamos. Sí, gloria a Dios. Porque cuando el pueblo del Señor entra a la obediencia del Señor, acontece algo que sus labios, su boca es profética. Así es, Padre amado. Y cuando usted dice, Jehová se cumplirá su propósito en mí, Dios va a cumplir su propósito. Gloria a Dios para siempre. ¿Me entienden? Porque Ayúdanos, usted Señor. es útil dentro de la viña del Señor, pero en las manos del Señor. Cuando usted se encuentra de buena voluntad, en las manos del Señor usted es útil. Gracias. En otro tiempo éramos inútiles. Hoy día somos útiles para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Y en el propósito del Señor, y analizaba, decía, Señor, el propósito. Bueno, y veía la vida de... ¿Cómo decirle? Veía la vida de David. Bendito Dios, aleluya. O sea, David no reconoció con los hombres, estuvo en medio de la oveja de Isaí de Belén. Estaba en el anonimato. Santo eres para siempre, bendito Dios. Estuvo en medio de la majá, en medio del pueblo, en medio de los padrones de Israel, del ejército de Israel. Pero él siempre estuvo en el anonimato del Señor. Bendito Dios. Pero él aprendió a servir a su Dios Sí, en la intimidad. O sea, no siendo reconocido por los demás. Pero él alababa al Señor. Pero Dios tenía un propósito. De que él iba a ser rey sobre Israel. así es, bendito. Y ese propósito, no había nadie que supusiese o que supusiese a la mano del Señor a favor del rey David, Bendito. a que llegase a reinar sobre el trono de la casa de Israel. De verdad, ¿Entienden? Señor, amén, amén. Pero se tuvo que cumplir el tiempo, Sí, tuvo que pasar el tiempo, tuvo que quemar las etapas dictaminadas por el Señor. Pero el tiempo se cumplió. gloria a Pero en Dios. medio de ese proceso, de ese propósito que Dios tenía, el hombre también vivió proceso. Así es, Señor, amén. O sea, sus propios hijos quisieron usurpar el trono. Así es, Señor, amén. Se le levantó la oposición. Bendito eres Dios. ¿Me entienden? ¿No? Y mis enemigos se levantaron contra mí. Y muchos dicen, en él no hay salvación, es una alabanza, pero dictaminada por el salmista David.
declaraba por el salmista David, o sea, tuvo persecución de sus hijos, dos hijos de él que quisieron usurpar el trono, hubo oposición, hubo guerra, hubo conflicto, pero en medio de eso, el diablo si se levanta como río, el Espíritu de Jehová levanta la bandera. Ya el propósito del Señor se cumplió sí o sí, aunque hubo oposición, aunque hubo lucha, aunque hubo adversidad. El propósito del Señor, si usted está en los planes del Señor, eso se va a cumplir sí o sí. Gloria a Dios. Y no hay obstáculo que se pueda presentarse frente de usted, porque usted va a llegar al propósito del Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Bendiga a su hijo. Y esto es una palabra de bendición. ¿Sabe por qué no? Porque es una palabra que le brinda seguridad a usted. Gracias. ¿Entienden? O sea, a veces tenemos que ser formados por la mano del Señor. El apóstol Pablo decía: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Dios quiere formar la parte de la predicación, y quiere formar la parte de la profecía, quiere formar la parte de la administración, quiere formar ciertas cosas características dentro del hombre del Señor, dentro de la mujer del Señor. Pero la persona tiene que colocarse en las manos del Señor, en el propósito del Señor. ¿Cuál es tu propósito, Señor? Que Dios le bendiga. Amén. Y Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén, Señor amado. Aleluya. Podemos ver al siervo Moisés. Siervo Moisés, el pueblo de Israel en cautiverio, 400 y tantos años en Egipto. Los israelitas eran más robustos que los egipcios, porque ellos comían legumbres. Al rey Faraón en ese entonces se le movió el corazón porque se estaba multiplicando el pueblo de Israel. Y Dios, o sea, es tomado Faraón por el adversario, manda a matar a todos los niños de pecho, y en medio estaba Moisés en guagua, en pañales. Gloria a Dios. Estaban pañales, y Dios toma a su madre, a la nodriza, que era la nodriza de Faraón en ese entonces, y lo manda en una canasta sellada, y lo libra de la muerte a Moisés. O sea, estoy hablando del propósito del Señor. Gloria a Dios para O sea, siempre. y llega igual a las manos de la hija de Faraón, porque lo pilló la hija de Faraón en el agua. Por eso dice Moisés, significa pescado de las aguas. Eso es lo que significa Faraón. Que Dios le bendiga. Amén. O sea, y llegó y se instruyó en las leyes de Egipto, no perdiendo sus raíces que eran israelitas. Que Dios le bendiga. O sea, y el propósito del Señor siempre estuvo con sus siervos, con sus siervas. Y Dios preservó la vida de Moisés. Yo no sé en cuántas oportunidades usted y yo estuvimos en peligro de vida, a punto de la muerte, a punto de morir. Sí, es verdad, Señor. Entiéndalo. Y Amén. Dios, aún así, Dios nos guardó, estando lejos tal vez de la perfecta voluntad del Señor, o estando cerca de la voluntad del Señor. Dios siempre nos ha preservado la vida, porque hay un propósito del Señor, porque está la perfecta voluntad del Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Y Moisés llegó con un propósito a reinar al lado de Faraón, pero para ser libertador de Israel, para que se cumpliese la profecía dicha a Moisés. O sea, llegó y después con mano poderosa usó a Moisés para poder libertar al pueblo de Israel. Que Dios le bendiga. O sea, Dios lo ocupó como libertador. En este tiempo dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. En este tiempo donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amén. Y la palabra del Señor no está presa. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Porque los que tienen libertad declaran la palabra con libertad. Los que tienen un llamado, los que tienen un propósito, declaran la palabra con libertad. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios liberta a su pueblo Israel de la cautividad, de la dura servidumbre de Faraón. Que Dios le bendiga.
Amén. Pues pudimos ver a José. José, aborrecido por sus hermanos, Así es. atentaron contra José. Poderoso. José era uno de las 12 tribus de Israel. Era uno de los principales de las 12 tribus de Israel. José tentaron, lo envidiaron, atentaron contra él, lo tiraron a una fosa y vieron que no estaba muerto y lo vendieron como esclavo Es verdad, Señor. Amén. a Potifar. Poderoso eres. Pero estaba en el propósito del Señor. O sea, vivir todo ese proceso estaba en el propósito del Señor. Que Dios le bendiga. José llega a la casa de Potifar y cuando la mujer de Potifar se muestra en sus paños menores Así es. y como José huyó de la tentación, no fue seducido, no cayó en el pecado, no consumó el pecado, sino que reprendió la obra infructuosa de las tinieblas, como cuando le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: tú, hombre de Dios, huye de las pasiones juveniles. Que Bendito Dios le Dios. bendiga. Similar a los José de este tiempo. Que Dios le bendiga. O sea, Dios conoce la intimidad del corazón de nosotros. Porque si realmente están huyendo de las pasiones desordenadas, de los malos deseos o de la obra infructuosa de las tinieblas. Bendito eres Dios. Aleluya. José, Ayúdanos. no saliéndose del propósito, José huyó de la mujer de Potifar, la cual lo calumniaron. Así es. Llegó a la cárcel. Y en la cárcel, me gusta esa parte, ¿sabe por qué? Poderoso Dios. Porque dice que aunque su reino haya sido pobre, de la cárcel salió para vivir. Gloria a El Dios. preso, agobiado, no morirá en las mazmorras, ni le faltará su pan. Eso es lo que dijo el Señor. Que Dios le bendiga. El preso agobiado no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Gracias, bendito Dios. Bendito Dios, santo. Algunos han vivido ese proceso y una palabra de promesa de parte del Señor. De la cárcel salió para reinar. Gracias, Que Padre. Dios le bendiga. Amén. Y en el propósito del Señor estaba que José pasara por la cárcel. Poderoso eres tú, amado Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Pasó por la cárcel, Bendiga pero su José tenía algo especial. Santo. José era intérprete de sueños. Así es, Señor amado. Estaba en el propósito del Señor que José sea intérprete de sueños. Que Dios le bendiga. Amén. Lo cual había un sueño que tuvo Faraón en ese entonces, que no sabía la interpretación de ese sueño. 7 vacas gordas, robustas. Tuvo la revelación que su familia también se iba a inclinar, el trigo se inclinaba a él, la lumbrera mayor, la lumbrera menor se inclinaban a él. Y todo por revelación del Señor le fue confirmando, dio a José lo que el propósito. Aleluya. Que Dios le bendiga. Amén. Le confirma por el propósito del Señor. Y por ejemplo, llega a la casa real de Egipto, José, Amén, Señor amado. por la interpretación del sueño, porque lo llegan a Faraón y él le dice, no, que las 7 vacas gordas era tiempo de abundancia Así es, bendito y Dios. las 7 vacas flacas eran tiempo de hambruna. Y como Dios le dio la interpretación a José, Así es, Señor amado. Faraón lo pone como el segundo al mando, dijo, ya tú los vayas a aprender a administrar este problema y tú los vayas a sacar de este problema. Bendito Dios. Porque era un problema que venía para Egipto y para alrededor de Egipto, para los pueblos del contorno. Y Dios pone a José. O sea, Dios no te llamó por cola, sino que te llamó por cabeza. Amén, gloria a No Dios. para estar abajo, sino que para estar encima. No para pedir prestado, sino que para tú prestar. Así dice la palabra del Señor. O sea, Dios lo pone por cabeza y Dios respalda su palabra. O sea, Dios lo pone por cabeza en Egipto, siendo la mano derecha de Faraón. ¿Y sabe lo que me gozo? Dios manda a José adelante de su pueblo Israel.
¿Sabe para qué? Para preservación de vida. Y así lo declara él, para preservación de vida. Me ha enviado Jehová delante de vosotros, y le dice a su mismo pueblo. O sea, lo pone en las manos derechas de Faraón, el segundo mando del reino de Egipto, y le dice a Faraón, usted nos va a resolver este problema. O sea, que usted dio la interpretación, usted va a ver la manera de cuando venga la necesidad, no hay hambruna en Egipto. Bendito Dios. O sea, también tuvo una adversidad, porque tenía que tener la inteligencia, José, de sacar en victoria para que no hubiese hambre en Egipto y en los pueblos del contorno. Y como en el tiempo de abundancia, él empezó a guardar en los graneros de Egipto y de todo su alrededor. Lo cual Egipto abasteció a todo lo que estaba en su contorno, José. Y llegó el pueblo de Israel, su linaje, la nación amada del Señor, llegó a José. Que Dios le bendiga. Amén. Y ahí le dice, para preservación de vida, Dios me envió delante de vosotros. O sea, guardaba el trigo, simbología de qué puede ser en la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, he aquí enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, Bendito sino de oír mi palabra, dice el Señor. Gloria a Dios para siempre. O sea, viene hambruna, no hambruna a lo mejor física, sino que hambruna espiritual. Así es, Señor. O sea, ¿usted quiere palabra de Dios o palabra de hombre? De usted. ¿Quiere palabra del Señor o quiere palabra de hombre? Aleluya. Por eso usted y yo tenemos que aprovechar el tiempo para guardar en nuestro granero, para preservación de vida de los nuestros y de todo el contorno. Gloria a Dios para Como le siempre. dijo a Gedeón, Rey, varón esforzado y valiente, nombre, Señor. Jehová está contigo. Bendito. Pero si usted se está esforzando, usted le está diciéndole al Señor, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Gloria a Dios para siempre. Porque, ¿qué es lo que hacía Gedeón? Dice que el pueblo vivía en las cavernas, en los lugares fortificados de los cerros en ese entonces, porque los madianitas y los amalecitas, cuando el pueblo de Israel sembraba, regaba hacia todo el proceso del campo, venían los amalecitas en el tiempo de la cosecha y los madianitas le arrebataban la siega. Y Gedeón se esforzaba y se anticipaba a ellos y empezaba a guardar trigo en el granero. Que Dios le bendiga. Sea necesario que usted y yo podamos administrar bien el tiempo del Señor. Porque hoy día el tiempo Cairo, el tiempo de salvación, el tiempo del Señor, estamos en el tiempo del Señor. O sea, pero tenemos que administrar bien el tiempo para poder guardar la palabra en nuestro granero. Ninguno se apartará de su boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y todo te saldrá bien. Sea necesario hoy día desarrollarse en el Señor. Tal vez usted dice, pero ¿cómo voy a hablar yo si yo soy un pequeño, soy un niño? Como decía Jeremías. Señor, Bendito Dios. no sé hablar porque soy un niño. Poderoso. No digas que soy un niño, porque a todo lo que yo te mande irás tú. Que Dios le bendiga. Amén. En el vientre te conocí antes que naciese. O sea, tiene que haber una preparación. Ya para poder tener el don profético, ahí tiene que haber una consagración, tiene que haber una intimidad con el Señor, para poder escuchar la voz del Señor. Porque el Evangelio, como decimos, no es por emoción, Amén. sino que es poder del Señor, porque en medio de los profetas, en medio de la predicación, Gloria a Dios. se mueve la emoción. Así es, Gloria a su Señor. nombre, ¿Cuántos Rey. creen eso? Aleluya. Amén. Se Gloria mueve a la Dios. emoción y no se mueve en la inspiración del Espíritu Santo del Señor. Señor. Y para no ser movido por la emoción, Aleluya. tenemos que tener intimidad con el Santo de Israel. Gloria a Dios. Dice que Jehová el Señor no hará nada Ayúdanos. sin que no se lo revele a su siervo, los profetas.
así dice la Escritura. O sea, Dios. si Dios mueve un vaso en el ámbito profético, los que tienen el bautismo del Espíritu Santo del Señor Aleluya. reciben el testimonio del Espíritu Santo. Dios, para Que Dios le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Cuántos puedan decir que va a cumplir su propósito? Amén, amén. ¿Sabe qué? Aleluya. Métase el propósito del Señor. Amén, creo, bendito Dios. Así nos dice el Señor. Hermano Claudio, Bendito Dios. métete al propósito del Señor. Aleluya. Que Dios lo llama a Jeremías al ministerio profético. En el vientre y antes que naciese te santifiqué. O sea, se tiene que santificarse el profeta, ¿no? Se tiene que guardarse para poder oír la voz del Señor. Y Aleluya. antes que naciese te santifiqué y te di como profeta de la nación. Que Dios le bendiga. Amén. Ya después Dios le dice, martillo me soy Gloria a Dios. y arma de guerra. Gloria a Dios. Por medio de ti quebrantaré las naciones. Bendito Dios. Por medio de ti quebrantaré al jinete y a su caballo. Por medio de ti quebrantaré a los que se suben al carro, al hombre y a la mujer. Por medio de ti quebrantaré al pastor y a su rebaño. Por medio de ti. Dios, aleluya. Instrumento me soy y arma de guerra. O sea, estaba capacitado Gloria a para Dios. poder llevar el ministerio profético. Que Dios le bendiga. Amén. Jehová cumplirá su propósito. Gloria a Dios para No nos siempre. gusta ese predicar, anunciar o profetizar. Bendito Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Vienen tiempos peligrosos Sí, Señor. donde se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia Bendito y Dios. apartarán de la verdad al oír y se volverán a la fábula. Gloria a su nombre. Que Dios le bendiga, porque hoy día al pueblo del Señor le está gustando más la mentira que la verdad. Es verdad, Señor. Amén. Dios. Al pueblo del Señor le está gustando más la mentira que la verdad. Ayúdanos, Rey. Le gusta más la lisonja, más la sementina, la chaya, más la vanagloria, que alabar y bendecir el nombre del Señor. Poderoso. Que Dios le bendiga. Amén. Mientras ustedes tienen chaya, le tienen sementina, le alimenten la vanagloria. ¡Ah, gloria a Dios! No era el Señor. Está inspirado el siervo del Señor. Estaba inspirado. Que Dios le bendiga. Amén. Pero Jehová cumplirá su propósito en mí. Y en el propósito del Señor hay alguien que quiere estorbar ese propósito. Ayúdanos, bendito Dios. Lo que Dios está haciendo en usted. Así es, bendito Dios. Amén. Faraón se levantó contra los israelitas. Mató a todos los niños de pecho. Bendito. Libró a Moisés. Después ese acontecimiento se cumple en Jesús. Mandó a matar a todos los niños de pecho. Amén. Herodes. Bendito Dios. Que Dios le bendiga. Amén. O sea, el enemigo está inquieto cuando Dios está formando algo en usted. Así es, bendito Dios. Mientras usted está en el propósito y se está metiéndose en el molde del Señor, en la perfecta voluntad del Señor, hay uno que está preocupado de eso. Gloria a Dios. Cuando se enciende la llama, cuando usted se está santificando, Aleluya. cuando el fuego santificador, el fuego purificador está en usted y Dios está formando algo que es netamente del Señor, el enemigo se preocupa. Así es, bendito Se Dios. Amén. preocupa y él viene para optar, matar. Bendito Y Dios. destruir. Es verdad, Señor. Mas Jesucristo viene para dar vida y vida en abundancia. Gloria a O Dios. sea, pero el adversario siempre se levantó para su propia derrota. Así es, Señor. Jesucristo aparece para deshacer la obra del diablo. O sea, que Dios le bendiga. O sea, no va a estorbar el propósito. Y Dios no va a desamparar la obra de sus manos. Muchas veces decimos, no, sí, tenemos que tener misericordia. Usted y yo tenemos que tener misericordia del Señor. Gloria a Dios. Porque es lo que Dios nos demanda, es la Es verdad, característica del Señor. Señor. Amén. Y a veces, voy a hablarlo así, todos los hombres no tienen la misma misericordia que este Dios eterno. Sí, es verdad, Señor. Amén. El hombre
mientras pueda poner el pie encima, o la mujer en sí, en todo el pueblo general, lo hace. Y a veces nos llenamos la boca que tenemos misericordia del Señor igual que el Bendito Señor. Dios. Pero la misericordia del Señor no se compara. Gloria a Dios, santo. No se compara la misericordia. Por algo el salmista la en cierta oportunidad, cuando él transgredió, él dijo: prefiero caer en las manos tuyas que en las manos de los Sí, hombres. es verdad, Señor, Que Dios aleluya. le bendiga, porque el salmista David reconocía que la misericordia del Señor es infinita. Pero hay, claro, uno hacemos la diferencia que Dios hace nacer el sol sobre bueno y sobre malo. Cada mañana son renovadas sus misericordias. Pero dice así la palabra del Señor: no es para el que quiere ni para el que corre, sino que para el que Dios tiene Misericordia, y de aleluya. nosotros ha tenido misericordia. Aleluya. De usted y de mí ha tenido misericordia, este Dios maravilloso. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque estamos dentro de la casa del Señor. Dios nos demanda misericordia. Gracias, Señor amado. Como decía el otro día, misericordia quiero y no sacrificio. Bendito eres Dios de Que Dios le bendiga. Amén. Pero es necesario que el que encubre sus pecados, hay requisitos para recibir la misericordia. Sí, Señor, amén. Hay requisitos para recibir la misericordia. ¿Cuántos quieren misericordia? Oh, amén. Gloria a Dios, la misericordia del Señor. El que cubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, Así es, bendito Dios. alcanza. Misericordia. Gloria a Dios para Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. O sea, hay requisitos. Si usted y yo queremos recibir esa misericordia del Señor, claro, la misericordia está disponible. Porque la mano del Señor nos ha cortado para redimir a los suyos. Que Aleluya. Dios le bendiga. Amén. Pero Bendito Dios. hay requisitos para el pueblo del Señor. Poderoso Dios. Si usted y yo somos el linaje del Señor, Santo Señor. tenemos que disponerlo en las manos del Señor a apartarnos Así es, Padre. para poder recibir la misericordia del Señor. Amén. Porque si no, no vamos a recibir misericordia del Señor. Gloria a Dios para siempre. No vamos a recibir misericordia de parte del Señor, de allá arriba del cielo. Amado, amén. Que Dios le bendiga. Amén. No desampares la obra de tus manos. Dios está formando. Gracias, Padre mío, Dios quiere por la formar. misericordia, Rey de gloria. Y es por eso que usted tiene que creer Señor Jesucristo. a su llamado Sí, Señor. y al propósito del Señor. Así es, bendito. Porque si usted no se está metiendo con el Señor, en el ámbito que Dios lo quiere educar, en cuanto a la escritura, Así en es. cuanto a la santidad, la intimidad, en cuanto a una mayor búsqueda, no nace un hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así es, amén. No estamos creyendo al llamado del Señor y al propósito del Señor. Porque el mundo igual dice: ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. El mundo igual dice eso. Sí, es verdad, Señor. Yo Amén. creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Sí, es verdad, Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Pero hoy día la pregunta es para el pueblo del Señor. ¿Usted cree en su llamado? ¿Cree que Dios tiene propósitos con usted? Amén. Gloria a Si usted está Dios. creyendo, la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es guardar esta esperanza, y cuando la persona guarda esta esperanza, el pueblo del Señor se purifica a sí mismo. Amén. O sea, ¿y cómo se purifica? Vosotros sois limpios con la palabra que yo he dicho, dijo Jesucristo. Gloria a O Dios. sea, cuando usted está indagando, usted está redimiendo el tiempo, usted busca perfeccionar el mensaje, guardar la palabra, cuando usted quiere orar, cuando usted quiere ayunar, cuando usted quiere cortar las ligaduras de impiedad, usted está creyendo el propósito del Señor, está creyendo a su llamado y que el propósito del Señor está sobre su vida. Porque aquí lo habla el salmista David, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria a Dios para O siempre. sea, si él lo declaraba con su boca es porque lo creía. Hijo, Padre. Tenía la convicción dentro de él que Dios iba a cumplir su palabra. Así es, Señor amado. Que Dios le bendiga. Amén. Y aunque el salmista David
no era reconocido por mucho, Verdad, amado mío. porque después llegó a ser reconocido. Amén. Primero estaba en el anonimato, Así es, bendito. estaba en el muladar. Ahí estaba el salmista David. No lo conocía nadie. Bendito Dios. No lo conocía nadie el salmista David. Estaba en medio de la majada, no lo conocía nadie. Pero sí es verdad. Después Dios le da un renombre. Lo hace conocido, la fama. O sea, lo coloca en un... Dice que él levanta al menesteroso del polvo y al menesteroso del muladar lo hace sentar sobre sillas de príncipe, dice. Sobre las columnas de la tierra. O sea, Dios lo coloca en un buen lugar y le da renombre. Lo hace conocido el Señor. Pero después el hombre no se tiene que olvidarse que Dios lo hizo de Es renombre. verdad, Señor. Amén. Porque a veces Dios nos coloca en un buen lugar y se nos acaba la Sí, sencillez. es verdad, Señor. Se nos acaba la humildad del Señor. Misericordia, Que Dios nos ayude, que Dios nos libre. Señor, amén. Gloria a Dios. Y Dios lo manda a llamar. Y Dios tiene un respaldo, el salmista David, en Judea primero en su familia, por el profeta Samuel. Lo reconoce su familia. Dios le manda un profeta, de una o dos maneras habla Jehová en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, la voz audible del Señor. Y Dios le manda en esta oportunidad, le manda un profeta, Samuel. Bendito Dios. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Si yo me proyecto de rey sobre Israel allá en Isaí de Belén, ve Isaí de Bendito Belén, porque allá. Dios. Y llegó allá y el primero que quiso ver el profeta lo quiso ungirlo. Así es. Vio su padecer, vio su hermosura, no, este de ojos azules, este gringo, este predicador internacional. Bendito Este es el ungido del Señor. Dios. Hay algunos que cambian hasta el lenguaje para predicar. Es verdad, Señor, amén. No sé por si se ha dado cuenta, cambian hasta el lenguaje, son predicadores internacionales. Señor Jesucristo. Poderoso Que Dios le bendiga. Amén. Le dijo, de cierto, no, le dijo, no mire su padecer, le dice el Señor, ni lo bello de su hermosura, porque yo lo desecho. Porque yo no miro como mira el hombre, sino que yo miro el corazón del hombre. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Y pasó el segundo, el tercero, y después no quedaba nadie. Le dijo, no, que al último, ya al último. Bendito Dios, aleluya. Andaba gestando la oveja, andaba gestando mi oveja, dijo Isaí. Santo eres Ya, para ese es el Hijo. siempre, Señor amado. El olvidado, Así es, Señor, amén. el olvidado, ese era. No nos Gracias. sentaremos a la mesa hasta que él llegue aquí. Y lo ungió. En el propósito del Señor lo unge el Señor. Con aceite fresco. Dame la fuerza del búfalo, úngeme con aceite fresco. Hazme mirar sobre mis adversarios. Que Dios le bendiga. Amén. Ser ungido del Señor, eso la persona lo tiene en su intimidad. Lo tiene, era un hombre conforme al corazón del Señor. Él fue ungido en la intimidad. Así es. Antes de llegar al reinado, fue ungido en la intimidad. Que Dios le bendiga. Amén. Así que yo creo que Dios va a cumplir su propósito. Amén. Amén. Sea en el ministerio, Sí. sea como predicador, sea como profeta, sea como levita, Gloria a Dios. sea como la hermandad del Señor. Yo, Bendiga su en este Hijo, día, bendito Dios. Dios le declara que Dios va a cumplir su propósito. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Que Dios le bendiga. Amén. Señor O sea, Dios está preocupado de usted, Tomo, Señor amado, porque creo. como la niña de sus ojos. Gracias, Rey de Gloria. Y por eso es una palabra de bendición. Si cuando Dios me dice que Dios va a cumplir, Dios me bendice. Amén. O sea, no todo es tan desagradable delante del Señor. Bendito Dios. Porque su estado, el estado de David en su proceso, no fue sin mancha y sin arruga. Bendito. Gracias. ¿Y cómo fue un hombre conforme al corazón del Señor? Cometió torpeza. Sí, es verdad, Padre. Dice la palabra del Señor, dice así. Poderoso. Dice, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por ese camino.
pero aún muy torpe sea, no se extraviará. Poderoso Dios, aleluya. Pero como un hombre conforme al corazón del Alaba Señor. mi alma, bendito Dios. Porque usted y yo cometemos torpeza, ¿no? Sí, Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito. Pero ¿sabe lo que tenía el salmista David? El salmista David reconocía a Dios en todo su camino. Sí, en todo amén. su Gloria a proceso. Dios. En el proceso que pasó, él se doblegaba delante del Señor Poderoso. y reconocía su rebelión. Se humillaba en su corazón y decía, Señor, Gracias, Señor. contra ti, solo el pecado. Gloria a Dios para ¡Que siempre. Dios le bendiga! Amén. Si hay un hombre conforme al corazón del Señor, una mujer, se va a reconocer su estado. Va a reconocer su estado delante del Señor. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Me decía, hola hermano Claudio, ¿cómo está? Y yo le decía a su puta, me da vergüenza. Bendito eres Dios. Y le decía, estoy a 70 estadios de Jerusalén. Bendito Dios. ¿Cómo 70 estadios? No, es que está caminando, hermano Claudio, ¿no? Y yo tenía que decirle la verdad. Así es, Señor. No, estaba caminando. Estoy a 70 estadios de Jerusalén. Porque a veces queremos mostrar una apariencia. Sí, es verdad, Señor. Amén. ¡Que Dios le bendiga! Gloria a Dios. Y me daba pena, a mí me daba pena. Y era una reprensión para mí que alguien me preguntara. Gracias, bendito. Pues si yo estaba perseverando, no estaba perseverando. Ayúdame. Pero yo decía la verdad, decía, no, estoy perseverando. Ayúdame, hermano mío. ¿Me entienden? O sea, ser sincero con uno mismo, Ayúdame. delante del Mi Señor. alma, aleluya. Si mi pueblo se humillara, Amén, así es. sobre el cual mi nombre es invocado, y se devolviera de su mal camino, yo perdonaría su pecado. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. O sea, hay una medicina que Poderoso. Sí, mi pillar en su presencia. ¿Sabe por qué no? Porque como pueblo del Señor a veces somos soberbios, Sí, bendito. somos arrogantes, somos indiferentes. Así es. Queremos llevar a la vista de nosotros el Evangelio. Así es. Que Dios le bendiga. Si mi pueblo se Gloria a Dios para humillara, siempre. o sea, está reconociendo su llamado, Gracias, Padre. lo está reconociendo como linaje del Señor, como pueblo adquirido del Señor. Si mi pueblo se Gracias, humillara, Padre. o sea, se humillara de verdad. Porque a veces en apariencia podemos humillarnos, pero Dios quiere que nos humillemos delante de Él. Sí, Señor, Delante de amén. Dios nos humillemos. Y nos humillemos sinceramente. Así es. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Que Dios le bendiga. Amén. Y se devolviera de su mal camino. Yo perdonaría su pecado y sanaría su tierra. Propósito del Señor. Así es, Señor. Jehová cumplirá su propósito. Me gusta esta palabra me dice a mí. Gloria a La Dios. primera vez que la escuché Gracias, fue en Padre. el desierto. Y cuando la desató el hombre del Señor, a mí me bendijo el Señor. Gracias, bendito Dios. Yo Amén. no te guarde. Gloria a Dios, aleluya. Dios que ha puesto palabra en mi boca, Gracias. sea honra, Bendito Rey. gloria de Dios y para siempre. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.